Serie número 2. Velad y orad. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 11. Amados irmãos, Amados amadas hermanos y irmãs, amadas hermanas, continuando continuando con nuestro encargo de vigiar de velad y orad, aplicado al asunto del perdón, vamos a ver ahora algunas porciones de la palabra y ver lo que el Señor nos dice. En Lucas, capítulo 11, versículos 1 y 2, tenemos lo siguiente. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid. Dos puntos. Entonces, amados hermanos y hermanas, en esta porción de Lucas 11, los discípulos pidieron al Señor que les enseñase a orar. Ahí, el Señor les enseñó y habló lo siguiente: cuando oréis, decid. Entonces el Señor nos dice cómo debe ser nuestra oración. Yo no estoy hablando de aplicar literalmente la oración a como algo de decoración, mas los principios espirituales existentes en la oración. Y en la porción correspondiente a Mateo, capítulo 6, versículo 9, dice lo siguiente: vosotros pues oraréis así. En Lucas, el Señor dice: cuando oréis, decid. Y en Mateo dice: vosotros pues oraréis así. Ahora, entonces, vamos a ver cómo el Señor enseñó en el asunto del perdón. Amén. Tanto en la porción de Mateo como en la parte de Lucas. En la parte de Lucas dice así, Lucas 11, versículo 4: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Usted ve? Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ahora, ¿qué es lo que la versión de Mateo dice? Mateo capítulo 6, versículo 12 al 13. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Lucas, el Señor enseña la oración cuando dice: perdónanos nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos. Él supone que nosotros perdonamos a todo aquel que nos debe, que nosotros tenemos una práctica de perdón. Perdónanos, así como también nosotros perdonamos. Ahora, la porción de Mateo es una porción que yo considero más seria. ¿Por qué? Porque dice así: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Basado en Mateo, el Señor dice así para nosotros: usted tiene que orar, usted tiene que leer esa frase y tiene que tener esa frase. Por eso usted siempre dice así: Señor, perdona mis pecados. ¿No es verdad?
Señor, perdona mis pecados, perdóname, cometí tantos errores, mas lávame con tu sangre. Mas usted no ora la segunda parte. Usted no dice, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Y usted cómo ha perdonado a sus deudores? ¿Usted ha perdonado? Si usted perdonó, más o menos, usted está orando así, Señor, perdona mis pecados, más o menos, así como yo perdono a mis hermanos y amigos. O usted no perdona. Entonces usted dice así, Señor, perdóname, así como yo trato el asunto del perdón con mis amigos. ¿Qué significa? Es que usted tampoco debe perdonarme. Usted, hermano, está viendo. El Señor nos enseña a orar. Él vincula el perdón de Él con nuestro perdón. Perdónanos nuestras deudas, así como de la misma manera, sabe, amado hermano y hermana, muchas veces nuestras oraciones no consiguen el efecto que nosotros deseamos, porque muchas veces nuestras oraciones no tienen poder, porque nosotros no oramos esa segunda parte, solamente oramos la primera parte. Señor, perdónanos, mas nosotros no perdonamos a los hermanos, nosotros no perdonamos a nuestro cónyuge, nosotros no perdonamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a hermanos, a nuestros familiares. Nosotros tomamos la oración del Señor Jesús y sacamos parte de la oración. En Lucas, el Señor dice, cuando oren, digan, ¿usted consigue decir? ¿Usted consigue decir, perdónanos nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos? ¿Usted consigue decir eso? Y de acuerdo con Mateo, cuando usted va a orar, usted consigue orar así y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Usted consigue. El Señor nos está iluminando. Él está trayendo luz a nuestra verdadera condición. Él está hablando para usted. Usted tiene que velar, usted tiene que ver eso ahí. Nosotros tenemos que ver nuestra condición. Nosotros necesitamos arrepentirnos delante del Señor y traer ese asunto del perdón como algo sumamente importante a nuestra vida, porque eso influencia nuestra oración. Nosotros no podemos ser aquellos que solo oran la primera mitad del versículo. De acuerdo con Lucas, perdona nuestros pecados, amén. O de acuerdo con Mateo, perdona nuestras deudas, amén. Y la otra parte, ¿dónde queda? Así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, ¿cómo queda? Pues nosotros también perdonamos a todos los que nos deben. ¿No es así? Entonces, eso es algo muy serio. El Señor nos enseñó a orar con esos principios y nosotros necesitamos tomar esos principios como la dirección para este asunto. Amados hermanos y amadas hermanas, es hora de nosotros abrirnos al Señor. Es muy importante orar de la manera que el Señor nos enseñó. Ore así, se abra
Yo todavía no estoy hablando del camino, cómo nosotros podemos hacer para que exista ese perdón en nuestro corazón, porque mi deseo es que ese asunto se torne algo serio en su vida y en mi vida, para que nosotros podamos en nuestra oración tener un desespero delante del Señor. Yo ya no quiero más vivir así, sin perdonar a mis hermanos. Yo ya no puedo más. Que el Señor nos traiga luz a nosotros. Amén.